Y bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cómo estás, Dianita? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, ¿y usted? Todo muy bien, gracias. Ya andaba medio preocupado. Dije, ahora, ¿qué está pasando acá? Diana, necesito que me cuentes un chisme. Dime una cosa que hayas aprendido con base en la experiencia y que después te hayas dado cuenta así como de, "¡Ah! Esta cosa existe y se llama tal en el sistema educativo". Algo, o sea, que me haya pasado. Ujú, Bueno, yo recuerdo que hace tiempo yo fui a- al psicólogo. ujú. En una sesión yo le había comentado a la Psicóloga. psicóloga que pues yo quería ser maestra, o sea, pues es lo que yo quería estudiar de grande. Y Y me dijo un día, o sea, me llevó a una escuela, a una primaria, no me acuerdo si en tercero, segundo de primaria, y me llevó a ver cómo eran las clases. En esos tiempos creo yo iba en primero de secundaria. Y fui, y o sea, sí es bonito, o sea, eh, ahorita que ya estoy en la universidad, o sea, creo que es muy diferente al ver las cosas, porque me acuerdo que pues la maestra me dijo, solo ve cómo se da una clase, cómo son los alumnos, y ya en la hora de recreo, pues sí, los niños se empezaron a acercar, o sea, se preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué estás aquí? Y todo, ¿no? Y en eso una niña se acerca y todos salieron al recreo, pero ella no. Eh, Porque no tenía dinero, o sea, no tenía para comer, no llevaba ni siquiera algo para comer. Y recuerdo que me dijo, usted no tiene, o sea, que me prestes o así, le digo, sí. O sea, tampoco yo tenía así que digamos, uy, harto dinero, ¿verdad? Pero me acuerdo que le digo, ten, si quieres, cómprate algo. O en ese tiempo, el desayunador costaba, creo, 3 pesos. O sea, te dan tu plato de comida y con ya sea una sopita, tus galletitas y tu té. Y, o sea, estaba súper bien. Y ya ahorita creo que está como de a 5 o 7 pesos. Carísimo. 10 por mucho. Bueno, pues yo, o sea, yo para mí, o sea, es algo, o sea, que dices, o sea, sí se ve en otros lugares, pero, o sea, aquí, pues el trabajo es de siempre, o sea, el trabajo es, este, lo del campo, de trabajar en así en el campo. Y pues gracias a Dios, pues aquí hay varias, o sea, no falta el trabajo. O sea, lo que yo le quiero dar a entender es que aquí, o sea, yo no pensaba que hubiera tanto eso de falta de recursos, ¿no? O sea, o sea, sí es un pueblito, pero, o sea, todos los días tienes que trabajar para tener. O sea, y hay varias gente, o sea, tú vas a otros lugares y se ve muy mal porque pues son lugares donde hay personas que ya ves y están, no sé, con problemas de adicciones y así. Aquí eso Ahora, casi, de donde yo vivo no va a estar hablando, ¿eh? o sea, y aquí, o sea, pues sí, o sea, ya hay varias personas que, o sea, de otros lugares se vinieron a vivir aquí, o sea, sí, ya se está viendo un poquito más, pero a lo que quiero llegar es como dice usted, o sea, un problema que yo no, pues antes estaba más chico, o sea, decía, o sea, ¿cómo puede haber, digamos, la falta de recursos si en unos casos, o sea, de plano, o sea, que no haya dinero ni para, o sea, los alimentos? Mm, ¿Tú crees que esto que me estás contando modifique, te permita innovar o te permita ser más consciente en tu práctica pedagógica en el momento que ya seas una profesional?
Pues no sé, porque yo recuerdo que yo le comenté esto a la psicóloga y me dice, hay veces que tienes que ser dura, o sea, sí, y no puedes ir dándole a las personas, o sea, así nada más de dar. O sea, ve que lo conoces. No, es que tú tienes que aprender a saber cómo ganártelo. ¿Qué? O sea, dice, o sea, bueno, es como dice la otra vez Lorena y le dijo a usted, o sea, no por tanto, o sea, vas a dejar que, este, o sea, tanto ¿cómo era? Ay, hasta se me fue, el amor a la docencia, ¿no? O sea, no por eso, Ajá. o sea, vas a dejar que te paguen poquito y seguir trabajando lejos y no tengas ni para ti. Ok. Perfecto. Siento que Dime, te escucho, perdón. ajá, siento que hay varias cosas, o sea, que dices, o sea, sí me gusta, sí quiero hacerlo, sí siento que lo estoy haciendo por amor, pero igual, o sea, digamos que si te llegan a mandar al otro lado, o sea, lejos, pues sí tienes que pensarle, porque si también no te alcanza, igual estaría feo. Ok. Había un señor llamado John Dewey, que nos hablaba del valor de la experiencia, ¿no? Que todas las experiencias son válidas como primer forma o como base del conocimiento. Si nosotros recordamos la historia de la educación, la mayoría de las culturas o de las civilizaciones antiguas, primero educaban a sus hijos o primero educaban a las personas para conformar la sociedad en valores, por ejemplo, ¿no? En qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está aceptado, qué no está aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas experiencias que tal vez para mí no representen nada, para cualquier otra persona pueden ser la base de su conocimiento. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo con relación a la pregunta que te hacía hace un momento. Algo que hayas aprendido a través de la experiencia y que después te diste cuenta que era un conocimiento. Todos sabemos que el mundo no se inventó a partir de nuestro nacimiento, ¿ah? Aunque a veces pareciera lo contrario. Ejemplo, yo juego fútbol desde que tengo uso de razón, pero me empecé a ser bueno por ahí de los 16, 17 años, porque no tenía el conocimiento del golpeo del balón, no tenía el conocimiento de cómo dar un pase, no tenía un conocimiento técnico, por así decirlo. Pero yo soy de la época de los 90, en donde los papis y las mamis llegaban con los zapatos que podían comprarte y te los ponían y te decían, cuídalos porque tienen que durar todo el año escolar. De esa generación soy yo. En mi casa, afortunadamente, eso no pasaba porque a mí los zapatos me duraban 2 o 3 meses, porque los agarraba para jugar fútbol. Entonces, en mi época eran como que las botas de casquillo lo que usaban los niños de este lado de los Méxicos. Y como la parte de adelante es dura, yo aprendí a pegarle lo que se conoce como parte externa en el lenguaje técnico, en el lenguaje del fútbol de 3 dedos, a muy temprana edad al balón. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar para convertirme en entrenador deportivo y me enseñan esto, me empiezo a dar cuenta que voy a tener muchas ventajas, ¿no? Que yo le puedo enseñar a mis alumnos a pegarle al balón así porque yo sé hacerlo, porque tal vez yo lo aprendí en la calle o en los campitos de tierrita, en donde ustedes me digan, pero en donde estábamos tomando curso, no muchos entrenadores sabían hacerlo. La experiencia que para mí, si ustedes quieren romantizarlo, fue como de, ay, pobrecito, le echó ganas, aprendió a pesar de su pobreza. Esa experiencia que tal vez para otros no valga nada, para mí es importante porque puedo ver a mis alumnos desarrollar este tipo de técnica de golpeo de balón y se escuchan las gradas del, ¿viste cómo le hizo? Dewey premiaba el valor de la experiencia, perdón, perdón, el valor de la experiencia
como base del aprendizaje. Normalmente como docentes, después de ciertos años de práctica, le perdemos el reconocimiento que se debe a la experiencia porque queremos abarcar un currículum. Por ejemplo, hey, guarden silencio, estoy explicando, por ejemplo, ahorita campos formativos, lenguaje, pongan atención. Y tal vez un niño nos quiere decir, profe, pero es que yo el otro día que fui a casa de mi abuelita escuché que dijeron, válgame la Virgen, y quería preguntarle qué significa eso. Ah, ok, mira, eso es una expresión popular que puedo tal, 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 tal. Porque normalmente en los primeros años de vida la experiencia es lo único que tienen los niños. ¿Sí me explico? ¿Cuándo te conviertes en el maestro enojón? ¿Alguna de las dos tuvo un maestro o una maestra enojona? Así como de, ay, no saben nada, o eso lo tuvieron que haber aprendido en tal año. Sí, ¿Cómo era esa maestra? A ver, platícame, chisme, chisme. pues era enojona. No, una vez se enojó mucho porque compañeros estaban hablando atrás y que le avienta el borrador. Está O sea, bien. yo creo que se la aventó, pero o sea, así como para no darle. Y Ajá, fue como que se quedaron callados. Así de que te daba el cierto tiempo para que hicieras era creo como de álgebra, algo así de lo de matemáticas y así. ajá. Y era de poner atención porque si no hacías los trabajos, se enojaba, no te dejaba salir al recreo, no, te ¿Algún ponía a hacer. maestro, ok, algún maestro o maestra que les haya dicho, ay, no saben nada, están bien burros, yo no sé a qué Eh, vienen a la escuela? A ver, platícame un poco más sobre esa experiencia. am, mm, creo que era un maestro de inglés, Ajá, maestra de inglés, ajá. Sí, sí nos decía, o sea, porque nos hacía hacer las traducciones y pues de plano andábamos bien mal. ajá, No, o sea, no, es que para qué vienen, o sea, hacían como cursos para que dos, tres alumnos de la escuela se pudieran ir a Canadá para, o sea, aprender más, sí, o sea, gracias a que aprenden inglés, pero pues en el salón nadie, o sea, de plano andábamos malísimo en inglés. ok. Normalmente cuando no entendemos que el currículum escolar está supeditado a los intereses de otras personas o de otras clases sociales, queremos premiar el conocimiento únicamente a los que se comportan de la manera que nosotros queremos. Decía John Dewey que el problema no es la clase social, el problema no son los docentes, el problema no son los alumnos, el problema es el método. Ok, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? Y recuerdo que a mí me daba miedo usar bicicletas, pero yo nunca había tenido una hasta que le compraron a mi hermana. Ok, Y fue ahí cuando, o sea, yo, o sea, como que no sabía, pero tuve que, o sea, enseñarle a ella, ¿no? A agarrarla y llevarla ahí con la bicicleta. Y hermana de ahí, mayor. pues, no, más chiquita. Ok, O sea, yo no tuve y ella le compraron, pero yo la tuve que andar trayendo ahí en la bici. ok. Y pues ya yo la agarraba para ir a los mandados y tuve que, ¿Quién aprendió más rápido, ella o tú? creo que yo. Ok. Dices, a ver, vamos a retomar a Lore. Un maestro de primaria, no se me olvida su nombre, Alberto Luna León. Tal vez conmigo no fue así porque pues, siempre fui bueno en matemáticas, pero con mis compañeros sí les decía, eres un burro, gritaba y le pegaba con un libro en la espalda, güey. Yo también tuve uno de esos. Ok. Miren, normalmente como es que estamos en pañales, en este país estamos en pañales, pero normalmente el problema siempre es el método, la forma en que enseñamos. Lo voy a buscar ahorita y se los voy a poner.
Denme un minuto, ¿eh? Ok, miren, se los voy a poner aquí. La clase 6. Me encanta esta tira cómica que era para niños, que terminó siendo para adultos. Miren, ahorita se los paso, pero estas me encantan. Son como, hasta deberían de ser hasta deberían de ser un mantra pedagógico. Miren, ahí les voy. Les voy a poner primero, para que más o menos cachen o sea, la idea de que les digo que a veces en la enseñanza recurrimos a cosas que no tienen nada que ver. Sí se alcanza a ver ahí, ya no lo puedo hacer un poquito más grande de aquí, pero déjenme les agrando la pantalla, ¿no? Mientras vamos a leer el comentario de Lore en lo que se destraba esto. Ok, dice, pero sí aprendí en profe, siempre le mandaban alumnos reprobados y los sacaba adelante. Tal vez, no, a ver, yo soy partidario, híjole, porque yo he hecho jugar fútbol a nivel profesional a niños que ya venían de 2 o 3 escuelas y que les decían que nunca iban a ser buenos futbolistas y cuando los veían jugando profesional es como de, ¿cómo le hizo? Pero yo les puedo decir el de, pueden criticar mis métodos, pero no mis resultados. Ok, ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿no? Quiero que lean esta. ¿Quién me ayuda? Cualquiera de las dos. Nada más las... Sí, la tira cómica. Ok. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Ay, mm, la felicito, señora. Señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿A qué creen que haga referencia la tira cómica? Cuando los niños empiezan con la M, con las sílabas con la M, es porque ya tienen un dominio de casi todo lo anterior y es como el preámbulo de lo difícil del lenguaje. Cuando un niño ya empieza a escribir mame, mimo, mu, es como de este niño ya no tarda en qué, y comenzar a qué, a leer, ¿ok? Porque ya dominó los demás fonemas. ¿No? Entonces la tira cómica hace referencia a, bien, bien Lore, a esta parte de mi mamá me mima, de poder utilizar la misma consonante con todas las vocales y empezar a identificar cuál es vocal, cuál es consonante, cómo se unen las sílabas, cómo se forman las palabras, oraciones. Les digo, ya no tarda a leer. Pero la maestra está repitiendo, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y se acerca a Mafalda y le dice, la felicito, señorita, veo que tiene usted una excelente mamá. Porque tal vez la maestra no se dio a entender o no realizó las instrucciones correctas para que los alumnos entendieran todo esto que yo les acabo de explicar.
Ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Todo el mundo creía que la maestra estaba hablando de quién, de su mamá, y no sabían que lo que les quería enseñar era pues esta fonología de la M con las vocales. ¿Cuál era el problema? El método. El contenido educativo es perfecto, pero el método no. A veces como pedagogos nos falla esa parte, ¿no? Y digo, somos nosotros los que tenemos que corregir. Ahora, chequen esta, ¿eh? Dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque yo te lo ordeno, yo que soy tu madre. Ah, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? ¿Qué pasa cuando un niño, sobre todo los niños, hablan dentro de un salón de clases? ¿Qué es lo que hace un maestro común y corriente que no tomó clase conmigo? Más corriente que común. ¿Qué hacían los maestros cuando ustedes hablaban en clase? Pues unos se enojaban, otros, pues depende de que si era bueno el chisme, se unían al chisme con nosotros, ya se ponían a platicar. O- Ajá, o depende, o sea, ya nos decían, no, pues ya cállense, no, pongan atención. ok, normalmente lo que pasa es que nos callan. ¿Por qué? Porque se te van las ideas. ¿Por qué? Porque no preparaste bien el tema. ¿Y a qué aludes a decir yo soy más grande que tú? Yo tengo el poder. Yo, a mí me gusta mucho la película de Mafalda cuando Mafalda le pregunta, Mafalda, de Matilda. Ya está confundiendo ahí las genios. Cuando Matilda le dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Le dice a su papá y le dice, porque yo soy más grande que tú. Yo soy grande, tú eres chica. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo sé, tú eres tonta. Una cosa así le dice, ¿no? Porque a veces se nos olvida que nosotros trabajamos para que ellos aprendan. Y esta que les digo, me encanta. ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Y esto para muchos puede ser grosero, pero para la mayoría, pues no debería de ser así. El problema del método es que a veces el método que utilizamos no es el correcto o no se adecua, o a veces el método puede ser perfecto, pero la aplicación no es la correcta. Para todo lo anterior que acabamos de platicar, necesitamos la disciplina del estudio, que yo pueda conocer correctamente las teorías, que yo pueda aplicar correctamente las teorías para que tenga buenos resultados. Normalmente, el tipo de maestro que maneja bien las teorías durante su etapa universitaria o el tipo de pedagogo es aquel que entrega buenos resultados en el terreno profesional. Ejemplo, ¿y a mí de qué me va a servir aprenderme las técnicas Freinet? ¿A mí de qué me va a servir aprender cómo educaba León Tolstoy? ¿De qué me sirve saber por qué fue exiliado Francisco Ferrer Guardia? ¿Sí me explico? ¿De qué le serviría conocer? Bueno, ya las habíamos visto en algún tiempo. Menciónenme tres técnicas Freinet. Tres nada más, ¿eh? No muchas. No se peleen la participación.
3 técnicas Freinet. Texto libre, bien. Ok, antes de que sigan, quiero dejarles tarea. Quiero que vean esta clase de la conferencia, bien. A propósito, hoy voy a dar una conferencia, por si quieren. Este, quiero que vean esta clase porque es bastante interesante. La vamos a platicar la siguiente semana. Son los finales de la escuela nueva, de la escuela activa, e inicios de la escuela libertaria. ¿Ok? Esto es la base importante de la educación actual. Entonces sí necesito que le pongan mucho énfasis y atención. ¿Dudas con lo que tienen que hacer? Tomen nota, ¿eh? No. Estudiar, quiero que vean la clase 6 grabada y que anoten todo lo que puedan porque vamos a platicar con respecto a las técnicas de Freinet, y lo que pudiera ser la relevancia que tienen al día de hoy. Pero la siguiente clase. Okidoki, entonces nos vemos la siguiente semanita. Les mando un abrazote, cuídense. Gracias, igualmente. Bye.